Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. We have a wonderful psalm. Tenemos un salmo maravilloso para estudiar hoy, el Salmo 45. No hay debate al respecto. Este es un salmo mesiánico. Y cuando uso esa frase, un salmo mesiánico, lo que quiero decir es simplemente que este salmo habla, describe, nos da información acerca del Mesías. Y hay otra verdad importante que debemos recordar. La obra del Mesías, en última instancia, no es solo para el pueblo judío. Cuando retrocedemos y entendemos el pacto abrahámico, el deseo de Dios era bendecir a todas las familias de la tierra. Así que es un pacto muy amplio. Es realmente un pacto inclusivo para todo pueblo, lengua, tribu y nación. Pero, por supuesto, hay una condición, y esa condición es la fe en el Mesías Yeshua. Lo que vamos a ver en este salmo es que Dios está muy complacido con su Hijo y que las naciones, y vamos a ver ejemplos de esto, ellas cesarán en su lealtad a su nación, a su pueblo, para abrazar la verdad de Dios, los propósitos de Dios y al Redentor que Dios envió a este mundo, que es el ungido, el Mesías. Comencemos. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Salmos, en el Salmo 45. Vamos a ver que el vocabulario usado en este salmo es muy complejo. Es también, en muchos sentidos, simbólico. Describe cosas de una manera muy única, de una forma que a menudo muestra variedad en las imágenes que se expresan. Pero hay un propósito común: resaltar cuán maravilloso, glorioso y asombroso es el Mesías. Habla de su majestad, de que Dios está en verdad muy complacido con él, de que fue Dios quien lo ungió para este propósito. Y el propósito es establecer un reino donde naciones y pueblos tomen una decisión: venir a Él, trayéndole presentes y con el propósito de adorarlo. Así que, comencemos. Salmo 45, que abre con lo que hemos llamado la inscripción, que está en el verso 1 en hebreo. Una vez más, entre el texto hebreo y otros idiomas, encontraremos una diferencia en la numeración de los versículos, pero ninguna diferencia en las palabras. Leemos, en la inscripción del primer versículo, una frase que ya suena familiar, lenatseach, que significa al director principal de la música, al que está guiando la orquesta en este salmo, cuando se utiliza durante la adoración en la congregación. Y vemos que este salmo se interpreta mejor con un instrumento específico. Y este instrumento se llama, igual que el término hebreo, del que traducimos palabras como rosa o lirio. Hay diferentes teorías. Unos dicen que es un instrumento, otros una melodía o algo similar, pero desde el punto de vista rabínico hay una instrucción aquí para el director principal de la orquesta acerca del instrumento, y fue escrito no para los hijos de Coré, sino más bien por ellos. Ellos son los autores, esta tradición, este grupo. Ellos fueron quienes escribieron esto. Y luego tenemos el tipo de salmo que es.
leemos aquí que es un masquil, lo que indica que es un salmo para darnos sabiduría, entendimiento, que nos lleva a cosas buenas, a cosas prósperas, cosas que agradan a Dios, cosas que cumplen la maravillosa voluntad de Dios. Y finalmente dice Shir Yedidot. Yedidot es un término de amistad, es un término de amor mutuo y, por lo tanto, es un cántico de amistad, un cántico de amor, de intimidad, de unión. Y aquí de nuevo, el mensaje es este. Solo la obra del Mesías puede producir esta unión, esta unidad, esta intimidad, este amor que el pueblo de Dios ciertamente va a experimentar. Ahora pasemos al verso 2. Habla del corazón. Aunque los hijos, y esto está en plural, los hijos de Coré son los autores de este salmo, vemos a un individuo o una unidad entre los autores del salmo. Aunque habla colectivamente, se lee de manera individual, donde dice mi corazón. Y la siguiente palabra es rajash, un término que en hebreo moderno, si se usa respecto al corazón, señala un soplo cardíaco. El corazón está actuando diferente, está mostrando algunos efectos. No late de manera normal, sino de manera extraordinaria en este contexto. Así que algunas Biblias lo traducen, y no tengo problema en usar esta frase, dicen, mi corazón rebosa. Está latiendo de una manera más acelerada. Está reflejando el gozo, la felicidad, el maravilloso resultado de la obra del Mesías. Así que una vez más, el autor dice, mi corazón rebosa, y luego dice, davar tov, de cosas buenas. Y la implicación es, con cosas buenas. Y estas cosas buenas están de acuerdo con la voluntad de Dios, los propósitos de Dios. En otras palabras, lo que vamos a ver es esto. Va a haber un reconocimiento. Pueblos y naciones van a reconocer la voluntad de Dios. Sus corazones van a ser tocados por la obra de Dios y, por lo tanto, van a venir juntos. Y esta unión tiene una imagen de matrimonio. De hecho, muchos de los comentaristas, especialmente desde el cristianismo, ven esto casi como una descripción desde una perspectiva del Antiguo Testamento de aquel banquete de bodas del que habla el libro de Apocalipsis, cuando Dios reúna la multitud de su pueblo, provenientes de todo grupo, nación, pueblo y lengua, juntos bajo su señorío, basado en lo que el Mesías fue enviado a este mundo a hacer. Luego, en la segunda parte de este segundo verso, en hebreo, verso 1 en español, dice, yo hablo al rey mis obras. Bien, algunos dirían que estas obras tienen que ver con sus escritos de alabanza, de adoración a Dios. Así que dice, yo hablo de estas cosas que he hecho, estas alabanzas, estas palabras de adoración, cosas que representan adoración a Dios. Todo esto proviene de un deseo de adorar a Dios. Y una de las cosas que vemos en este salmo es que aquellos que reconocen al Mesías, que reciben y aplican su obra en su vida, eso los llevará a adorar a Dios y a adorar al Mesías. Así que la adoración viene de esta experiencia de entrar en una relación con Dios a través del Mesías. Una vez más, yo hablo al Rey mis obras. Mi lengua es
la pluma de un escritor. Y luego la palabra es mahir, que significa rápidamente. La mayoría de las Biblias dicen, mi lengua es la pluma veloz de un escriba. Así que él está listo, quiere hablar, como alguien que ha escrito una canción y quiere compartirla públicamente. Está listo para hacerlo. Tiene urgencia de compartir estas buenas palabras acerca de la obra del Mesías. Verso 3 en hebreo, 2 en español. Dice, tú eres hermoso, literalmente más hermoso que los hijos de los hombres. Lo que dice aquí, y esto se dirige al Mesías, es que tú eres mejor que el resto de los seres humanos. Una explicación para esto es que el Mesías nunca pecó. Nunca estuvo divorciado de la gloria de Dios. Cumplió perfectamente la voluntad de Dios y por lo tanto es único entre todos los seres humanos. ¿Es plenamente hombre? Sí lo es, pero también sabemos que Él es el Hijo de Dios, plenamente Dios, divino. Por lo tanto, la singularidad del Mesías se enfatiza en este verso con las palabras, eres más hermoso que los hijos de los hombres. Y gracia, esta es la palabra para gracia o favor, no es la palabra gesed, sino la palabra gen, que muchas veces implica este concepto de favor. El favor ha sido derramado sobre tus labios. Esta es una referencia a sus palabras. Lo que encontramos es que a través de sus palabras, sus instrucciones, lo que el Mesías enseñó, podemos seguir esas palabras, obedecerlas, implementarlas en nuestra vida. Y el resultado será que encontraremos el favor de Dios, que Dios obrará en nuestra vida de una manera positiva. Pero si no somos lo suficientemente sabios y humildes para recibir las instrucciones de Dios a través del Mesías, entonces no vamos a conocer su favor. El favor de Dios se ve en sus palabras, las palabras de sus labios, o de su boca, en otras palabras. Por lo tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Esto simplemente señala que la bendición de Dios, con esta unción, este llamado, este placer, Dios está muy complacido con la obra del Mesías. Eso es lo que este verso comunica cuando dice, te ha bendecido para siempre. Dios ha puesto su bendición sobre ti. Otra forma como podemos entender esto es simplemente así. No existe otra manera de recibir las bendiciones de Dios, sino a través de Él. Él es el único camino para ser bendecidos y encontrar las bendiciones de Dios. Él es la clave para hallar la bendición en tu vida y en la mía. Siguiente verso. Ciñe tu espada al muslo. Esto dice que aunque el Mesías tiene palabras de favor, palabras de gracia, Él es la clave de la bendición, es el ungido de Dios, también se le describe como un guerrero. Cuando dice, ciñe tu espada al muslo, bueno, sabemos que cuando el Mesías regrese, y hablo de su segunda venida, Él vendrá, Él hablará, y esa espada, sus palabras, van a salir de su boca como espada aguda. Y eso va a causar algo. Como guerrero, Él causará la derrota de sus enemigos y la victoria de su pueblo. Él pondrá las cosas en el orden de Dios, según la voluntad de Dios. Así que leemos. Ciñe tu espada a tu muslo, oh valiente. Y esta palabra valiente es simplemente la palabra para héroe. Los términos héroe y valiente son uno solo en hebreo. Y luego continúa diciendo, tu esplendor
y tu majestad. Normalmente estas palabras están reservadas para Dios. Él es el Dios de esplendor. Él es el Dios majestuoso. Pero vemos que también el Mesías tiene estos mismos atributos, estas mismas descripciones de carácter, que están siendo aplicadas a Él por el Padre, para mostrar que el Hijo de Dios, como vemos en los escritos de Pablo, mantenía esa igualdad con Dios Padre. No era algo que el Mesías tuviese que buscar, lograr o tomar, sino que siempre, en su misma esencia, el Hijo ha sido igual al Padre. Pero Él se humilló a sí mismo, se sometió a esta unción con el propósito de llevar a cabo la obra del Dios Padre. Así que tu esplendor y tu majestad. La implicación es que estos son atributos del Mesías. Luego escribe, verso 5 en hebreo, 4 en español, y en tu esplendor. De esto es de lo que habla, de su gloria, del maravilloso estatus que Él posee eternamente. Dice, en tu esplendor, cabalgas o avanzas con prosperidad. Es decir, bíblicamente, la palabra para prosperidad, haslajá, aquí tenemos una forma diferente de la misma palabra y está conectada con la voluntad de Dios. En otras palabras, la prosperidad se ve en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Nunca pierdas eso de vista. La mentira del enemigo es esta, que la prosperidad se encuentra en las cosas de este mundo. Eso es mentira. El enemigo es un mentiroso. La prosperidad siempre está en el cumplimiento de los propósitos de Dios, la voluntad de Dios. Y dice, en tu esplendor, cabalgas con prosperidad en la voluntad de Dios. Y en segundo lugar dice, sobre la palabra de verdad. Así que vemos aquí una conexión entre la prosperidad y la voluntad de Dios, la palabra de Dios y la verdad de Dios. Y luego habla de una humildad justa. Cuando vemos el carácter del Mesías, su esplendor, su majestad, está arraigado en su misma esencia, en quien Él es. Pero se expresa, e incluso nosotros podemos compartir su mismo esplendor, su misma majestad, al reflejarlo. Hablé no hace mucho en otro mensaje sobre una distinción muy importante que existe. El Mesías, en el monte de la transfiguración, ¿qué fue lo más especial? ¿Cuál fue el mensaje? Que el esplendor, la majestad, la gloria, la santidad de Dios emanaba de Él. ¿Por qué? Porque Él es majestuoso, Él es esplendoroso, Él es glorioso, Él es santo. Nosotros no lo somos por nosotros mismos, pero cuando nos sometemos a las instrucciones de Dios, podemos reflejar su esplendor, su majestad, su santidad, su gloria, pero no es algo que contengamos dentro de nosotros. Es solo cuando nos sometemos al liderazgo del Espíritu Santo, porque Él está con nosotros, Él está en nosotros, Él se mueve, Él nos da poder y nos provee, pero tenemos que entender que es su gloria la que se refleja y no nuestra propia gloria. Nosotros no somos más que carne y huesos. Vamos a volver al polvo de esta tierra. Es solo la redención de nuestro interior, del espíritu del hombre. Solo esta redención nos permite reflejar estas cosas maravillosas que intrínsecamente pertenecen a Dios. Nunca nos pertenecieron a nosotros. Así que leemos que en este pasaje de la Escritura vemos que Dios va a manifestar a través de su Hijo unigénito,
el Hijo de Dios, los mismos atributos, y van a ir a través de la majestad, el esplendor de Dios. Él va a cabalgar con prosperidad, y la base de esto es la palabra de verdad y la humildad justa. Algunas Biblias en español dividen esto en dos cosas diferentes: humildad o mansedumbre y justicia, pero no está escrito de esa manera en el idioma original. Lo que dice es una humildad justa o una humildad recta. Y el mensaje aquí es que la humildad es la humildad la que produce justicia. El orgullo, cuando vivimos en orgullo y caminamos en orgullo, nunca manifestaremos nada relacionado con justicia y rectitud. Luego dice, tú enseñas, lo que tú enseñas, tus instrucciones, como quieras traducirlo, es la misma palabra de la que deriva la palabra Torah. Así que dice, tu instrucción o la enseñanza de tu mano derecha, y la mano derecha significa integridad. La diestra expresa lo que es leal y fiel. Por eso normalmente estrechamos la mano derecha, demostrando sinceridad, honestidad, ese tipo de características. Así que tu mano derecha manifiesta o enseña, revela. Y luego no habla de cosas horribles, sino que el contexto de esta palabra, norá, es cosas asombrosas. Así que la diestra de Dios, y en este caso específicamente es la diestra del Mesías, manifiesta las cosas asombrosas de Dios. Ahora, ¿pueden ser cosas que se relacionan con el juicio de Dios? Absolutamente. Pero el juicio de Dios va a manifestar cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es resultado del juicio de Dios. Mira ahora el verso 6 en hebreo, 5 en español. Tus flechas agudas. Esto apunta a su capacidad para llevar a cabo la guerra. Armas como las flechas y demás hablan de una amenaza. Así que él tiene flechas agudas. ¿Y qué van a hacer? Bueno, los pueblos, por causa de sus armas y su poder, por su capacidad para hacer la guerra, los pueblos delante de ti caerán en el corazón de los enemigos del rey. Esto indica que él tiene el poder para hacer que los enemigos del rey caigan derrotados. Van a caer en su presencia. Esto enfatiza su poder y su capacidad para vencer a los enemigos del rey. Y aquí el rey es Dios mismo. Verso 7 en hebreo, 6 en español. Tu trono, oh Dios, es eterno. El trono de Dios es eterno. Y luego dice, el cetro o vara, es la palabra shevet, cetro de rectitud, es el cetro de tu reino. Bien, esta palabra shevet para cetro implica autoridad y poder. Y vemos que Dios usa su poder para lo que es recto, para lo que es bueno, para lo que es apropiado. Esto es lo que describe la autoridad de su reino. Así que de nuevo, una vara o cetro muestra autoridad, expresa poder, pero lo que se enfatiza aquí es que la autoridad del reino es para rectitud. Eso es lo que lo motiva. Así es como responde. Y luego dice, mira el siguiente verso. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Bien, el que lleva a cabo todo esto, estableciendo estas cosas que son buenas, que están en línea con la voluntad de Dios y sus propósitos, es el Mesías. Así que cuando leemos aquí que tú has amado la justicia,
puede muy bien estar hablando no de Dios el Padre, aunque Él ama la justicia, sino que el énfasis ahora está en el ungido, en este Mesías que va a reinar sobre el reino de su Padre. Y dice, tú has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por lo tanto, por causa de esto, el resultado de esto es que la unción de Dios, tu Dios, la implicación es esta, que esta unción de Dios es tu unción. Vas a comportarte, reinar, liderar y llevar a cabo todas estas cosas con el fin de que las mismas cosas que Dios ama, la justicia, y lo que Él aborrece, la injusticia y la maldad, todas estas cosas sean puestas en el orden correcto, establecer la justicia y destruir la maldad. Para eso ha sido ungido el Mesías. Y esta unción es una unción de aceite y de gozo. Y dice, básicamente, que el Mesías ha sido ungido con este aceite de gozo más que todos sus compañeros. Es decir, todos los demás siervos de Dios, ya sea que hablemos de Moisés o de los profetas, el que sea, bien sean los reyes de Israel o de Judá, lo que el texto indica es que el Mesías es distinto. Su unción es una unción diferente. Y ella va a traer, esta unción traerá gozo. Y el gozo aquí va a estar relacionado en última instancia con adoración a Dios. Verso 9. Hablando acerca de esta unción, este aceite, es una mezcla. Vamos a ver que es algo que produce buenas obras. Obras que agradan a Dios. ¿Y por qué lo digo? Verso 9 en hebreo, 8 en español. Dice mirra y áloes. Y la siguiente palabra creo que se traduce como casia. Pero lo importante es saber que este es un tipo de corteza de un árbol que tiene una fragancia muy agradable. Así que huele bien. Todas estas cosas, mirra, aloe, y esta corteza tratada de una manera que la hace fragante, dice que a todo eso huelen sus vestiduras. Las vestiduras se relacionan con hechos, acciones, obras. Así que las obras del Mesías tienen un aroma agradable, es decir, son buenas obras. Y dice, desde el palacio. Esto podría ser también santuario, la palabra ejal. Desde el palacio o el santuario de marfil, y desde allí se alegrarán en ti. Lo que está diciendo aquí es que cuando las personas vienen a adorar, entran en esa intimidad, vienen al santuario de Dios, al lugar de adoración. Adorar a Dios produce alegría. Ellos se alegrarán y la implicación es por causa de ti. Y la conexión es todas estas buenas obras, estas fragancias de mirra y áloe y esta corteza aromática. Todo esto es agradable. Y cuando habla de vestiduras, como dije, tiene que ver con acciones, conductas, hechos, obras. Todo esto hace que el pueblo quiera adorar a Dios y trae alegría en ellos. Verso 10 en hebreo, 9 en español. Aquí vemos la respuesta de la gente. En la Biblia, cuando se recalca a la mujer, ¿qué debe venir a nuestra mente? Redención. Así que estas son las redimidas de las naciones, que van a responder a la obra del Mesías. Van a ser, en esencia, estas personas, la novia del Mesías. Estamos hablando de esta unidad de las naciones, de pueblos, lenguas, tribus, viniendo juntos bajo el señorío, el gobierno del Mesías. Así que leemos, las hijas de los reyes, dice, con las honorables, es decir, con cosas preciosas.
La palabra aquí puede usarse para decir, estas hijas del rey, estas mujeres preciosas, o podemos decir que ellas vienen con cosas preciosas, como quieras entenderlo. Y noten que estas honorables, estas hijas del rey, están allí, pero noten, tenemos aquí a la reina. Ella está posicionada, está de pie a tu mano derecha. ¿Qué significa esto? La imagen aquí es que por un lado están estas mujeres, pero luego nos enfocamos en la reina. Estas mujeres son como la novia, y de lo que habla es de las naciones convirtiéndose en la novia del Mesías. Obviamente no son todas las naciones, toda la gente, sino aquellos que integran la congregación de los redimidos. Estos pueblos, naciones y tribus van a venir de reinos para convertirse en la novia del Mesías. Y aquí, a esa novia se le refiere como la reina. Y esta reina que está posicionada a su diestra, a tu diestra, oh Mesías, ella es, o ella está, con el oro de Ofir. Y aquí estamos hablando del oro más fino. Su imagen, cómo ella se representa, cómo en última instancia va a verse, es algo glorioso, con este oro fino. Y la implicación es que la congregación de los redimidos, la iglesia, va a estar en última instancia en este estado glorioso. Y de nuevo, reflejando la gloria de Dios, reflejando su santidad, reflejando su carácter. No es algo que emitimos nosotros, sino que refleja toda la bondad de Dios. Verso 11. Dice, escucha, oh hija, y mira, e inclina tu oído. Y luego dice, y olvida a tu pueblo y la casa de tu padre. ¿Por qué? Muy sencillo. Tal como Ruth, ella dejó a su pueblo, su nación, y dijo, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios, el Dios de Israel y el pueblo de Israel. Esto es lo mismo que se describe aquí, que va a haber una decisión consciente de romper con su herencia natural y abrazar una nueva identidad. Esto es lo que dice aquí. Olvida tu vieja identidad, oh pueblo, y olvida la casa de tu padre, olvida tu origen nacional y abraza un nuevo llamado. Y luego leemos que el rey la va a desear grandemente. No dice grandemente, pero hay un par de palabras para querer o para desear. Y esta palabra es una que demuestra un deseo más fuerte que otras palabras similares. Así que el rey, él va a desear fuertemente tu belleza. Deseará aquello en lo que te has convertido gracias al Mesías. Esa es la implicación, porque Él es tu Señor y por lo tanto, adóralo. Esto es importante porque nos conduce, nos exhorta a adorar al Mesías. Él es el Rey. Eso es lo que el término Mashiach significa en hebreo. Hablamos de Melech HaMashiach, que significa Rey, Mesías. Así que por causa de todo lo que has hecho, dice, el Rey, este es el Mesías, deseará tu belleza, tu nueva condición, por la fe en Él. Y dice que Él es tu Señor, adóralo. Luego vemos que va a haber un cumplimiento. Vamos a tratar con la hija de Tiro. Bien, eso queda en el Líbano, y sabemos que la tierra de Israel va a expandirse. No va a hacerse más pequeña como quiere la ONU o como quiere la Unión Europea, sino que en realidad va a hacerse más grande. Va a incluir una mayor cantidad de naciones.
va a cumplir esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Así que vemos que la hija de Tiro viene con un regalo. ¿Qué va a pasar? Ella viene con un regalo y habla de varias hijas, no una sola, sino que esas personas van a responder con un presente y los ricos del pueblo van a esperar tu presencia. Usualmente, el término minjá, hay dos palabras para regalo en hebreo. Principalmente, en realidad hay una tercera que es shai, pero es menos común. Tenemos el término mataná y minjá. Minjá usualmente se relaciona más con un regalo de adoración, de ofrenda o de sacrificio. Mientras que mataná habla de regalos como dar regalos a los pobres o regalos a la gente. Así que las hijas de Tiro vienen con regalos y luego vemos que los ricos del pueblo ya no van a esperar en sus riquezas y posesiones, sino que van a poner su esperanza en la presencia de Dios. Y lo que vemos aquí es una imagen de que es a través de la adoración que debemos tener, y la palabra esperar puede significar aquí tener una expectativa de la presencia de Dios. La adoración nos trae a la presencia de Dios. Verso 14 en hebreo, 13 en español. Toda la gloria de la hija del rey está en su interior. Desglosemos esto con cuidado. Miren lo que dice. La hija del rey, esto significa un creyente, alguien que se ha convertido en familia de Dios por la fe en Melech HaMashiach, el Rey Mesías. Dice que de ella toda su gloria está por dentro, es decir, que el énfasis está en su nuevo carácter. Y luego dice, con respecto a ella misma, lo siguiente. Y de brocado, esto habla de vestiduras de oro, vestiduras entrelazadas. Dice, está vestida. Y de nuevo, la imagen es esta. Su gloria no es su apariencia exterior según la vista, su hermosura física, ni vemos un énfasis en su vestido en un sentido natural. Lo que este verso dice es esto, que los creyentes, la congregación de los redimidos, la iglesia, toda su gloria es interior. Se produce gracias a un cambio interior, al volverse una nueva criatura en el Mesías. Y cuando dice que sus vestiduras son como un brocado, o sea, una tela tejida o trenzada totalmente de oro, cuando dice que con eso está vestida, no está hablando de ropa literal, sino de buenas obras, que es este cambio interior el que producirá obras externas, buenas obras que son preciosas para Dios. Por eso aparece el término oro aquí. Verso 15 en hebreo, 14 en español. Hablando de la congregación de los redimidos, de esta hija del rey, dice, ella traerá al rey, y luego tenemos una palabra para cosas finas que son bordadas. Ahora, el bordado habla muchas veces de diferentes tipos de hilos que se hacen como punto de aguja y puede mostrar variedad de colores. Pero la imagen aquí refleja una obra de artesanía de finísima calidad. Lo que dice básicamente es, las personas que se someten al Mesías van a vivir de tal manera que presentarán las cosas que son agradables, cosas que son hermosas, cosas que manifiestan una obra bien hecha. Bueno, nosotros nos convertimos en la obra de Dios y por lo tanto nuestras obras también deberían reflejar su presencia en nuestra vida. Así que simplemente habla en el verso 15 de cómo los verdaderos creyentes van a ofrecer a Dios cosas que son agradables. Segunda parte del verso. Y vírgenes en pos de ti con sus compañeras serán traídas a ti.
Así que habla no solo de una persona, sino de que habrán otras personas, y estas vírgenes aquí se refieren a ausencia de idolatría. Estos individuos ya no van a ser adoradores de ídolos. Y este es el mensaje. Es la fe en el Mesías la que pone fin a la idolatría. Una de las cosas que proféticamente, cuando vemos la historia de Israel, una de las cosas que plagó al pueblo judío fue su constante caída en idolatría. Lo que la Escritura nos dice es esto: la única solución contra esto es la fe en el Mesías y en su obra. En lugar de caer en idolatría, vamos a estar haciendo obras buenas y gloriosas que ofreceremos y presentaremos ante el Señor. Verso 16 en hebreo, 15 en español. Estas mujeres, que son un símbolo del cuerpo de creyentes, dice que van a ser traídas con alegrías, y alegrías está en plural para mostrar una abundante alegría y gozo. Así que ellas adorando, ellas sirviendo, ellas haciendo estas cosas y ofreciéndolas a Dios, no es algo que hacen por obligación ni por ser una imposición. No es un mandato que tienen que cumplir. Eso no es lo que vemos, todo lo contrario. Estas cosas se presentan ante Dios con abundante alegría y gozo. Sí, dice, van a ser traídas al santuario del Rey. Y todo esto muestra que cuando servimos fielmente, cuando hacemos la obra de Dios con gozo, el resultado es que seremos traídos a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a estar con Él en su santuario porque tenemos esta fe del nuevo pacto que produce verdaderamente buenas obras. Su resultado es adoración. Podemos experimentar intimidad y su misma presencia en nuestra vida. Siguiente verso. Dice, en lugar de tus padres serán tus hijos. La imagen aquí es esta. En lugar de padres, padres significa proveedores, hijos, herederos. Así que vamos a cambiar de ser aquellos que proveen a ser receptores o herederos de las bendiciones de Dios. Y este cambio va a venir, sigue leyendo, va a venir cuando Dios los ponga. Él va a causar que ellos sean, y estos son altos funcionarios en toda la tierra. Aquí simplemente habla de lo que aprendemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, ese pasaje acerca del reino milenial. Dice que la iglesia va a gobernar y reinar con el Mesías. Así que encontramos que vamos a heredar un llamado a gobernar y reinar con Él. Vamos a ser esos altos funcionarios, esos ministros del gabinete con el Mesías en el reino de Dios. Último verso, 18 en hebreo, 17 en español. Dice, recordaré tu nombre. ¿De qué está hablando? Recordaré el carácter del Mesías. Muy importante que recordemos cómo es Él, su carácter, su comportamiento, sus atributos, todo eso. Recordaré tu nombre en todas las generaciones, generación tras generación. Y por lo tanto, pueblos. Cuando recordemos al Mesías, lo que ha hecho, eso va a causar, porque ese es el resultado natural de esto, pueblos, no solo un pueblo, sino que el propósito de Dios es para todas las familias de la tierra potencialmente. Es una invitación. ¿Será salvo todo el mundo? No. ¿Entrarán todos eventualmente al reino de Dios? No. Solo un remanente. Pero ese remanente está compuesto por gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Por lo tanto dice, pueblos te alabarán por siempre y para siempre. Y ese término por siempre y para siempre es una referencia al reino eterno.
Siempre que hablamos de algo eterno, algo para siempre, lo que debe venir a nuestra mente es el reino de Dios. He compartido muchas veces que el término para siempre o eternamente siempre es un adjetivo que describe al reino. El Salmo 45 es un salmo maravilloso que habla de la unción de Dios sobre su Hijo y que a través de ella vendrá la obra del Hijo que va a ser próspera o que va a cumplir la voluntad de Dios. Y esto va a producir que un remanente de las naciones se convierta en la novia, en la reina del Rey Mesías, que reinará y gobernará con él, adorándolo, sirviéndolo y siendo transformada por ese llamado, y siendo llevada a la intimidad con el Dios viviente, a través de la fe en su obra, en el mensaje del Evangelio, en lo que el Evangelio revela. Es un salmo muy alentador este Salmo 45. Bueno, cierro con esto. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.